Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Soy Cristina Martínez y soy consultora inmobiliaria con RIMAX Distrito. Con la ayuda y el apoyo de Charo Nieva, aquí presente, y su plataforma de Cincuentopía, os doy la bienvenida al ciclo Cambios y Mudanzas, que tiene un evento online por Zoom los últimos domingos de cada mes a las 8 de la tarde. Y esperamos que muy pronto podamos hacer algún evento presencial. Los agentes inmobiliarios acompañamos a las personas en un cambio muy importante en sus vidas. Yo misma he tenido varios cambios profesionales y personales. Y para terminar, os hago una pregunta. ¿Sabéis que 1 de cada 10 personas conoce a alguien que quiere vender, alquilar o comprar un inmueble? Pues si eres una de esas personas, acuérdate de mí. Y ahora ya os dejo con Charo para presentar el evento de hoy. Charo, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Bueno, pues una reunión más del ciclo Cambios y Mudanzas, que para los pertenecientes a este colectivo, al colectivo de Cincuentopía, bueno, Cincuentopía y algunos más, nos reunimos una vez al mes planteando cuestiones que nos afectan a todos, y en esta ocasión hemos elegido el tema del cambio climático. Y además nos lo hemos planteado desde el punto de vista de que, bueno, pues que como mayores de 50 y algunos más, tenemos una responsabilidad acerca de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y como a veces resulta un concepto abstracto, porque realmente es difícil de abarcar lo que implica todo el planeta Tierra, pero lo que sí somos conscientes es que, bueno, pues pequeñas actuaciones, pequeñas decisiones de nuestro día a día afectan a, bueno, pues al clima. Conocimos una iniciativa denominada el Mural del Clima, que precisamente la propuesta que tiene es esa: abarcar y comprender algo que afecta a nivel planetario, pero que necesitamos abarcar en nuestro día a día. Y nos acercamos a conocer en qué consistía, y hoy hemos traído a una representante, a una facilitadora del Mural del Clima, que va a ser ella la que se va a presentar y nos va a contar en qué consiste la iniciativa. Tengo el gusto de presentar a Segolén Daval Frerot, y le voy a dar paso, bueno, pues para que nos cuente en qué consiste una iniciativa interesante a la par que necesaria. Pues todo tuyo, Segolén. Muchas gracias, Charo, y muchas gracias también, Cristina. Muchas gracias a las dos por la invitación. Es un placer estar aquí y contaros más sobre el Mural del Clima, que además Charo tuvo la oportunidad de participar en este taller que os voy a contar. Así que, bueno, lo que hacemos desde el Mural del Clima, somos una asociación cuyo objetivo es sensibilizar sobre el tema del cambio climático, pero de forma lúdica, basado en la inteligencia colectiva y con bases de ciencia. Porque, bueno, no sé, una pregunta que suelo hacer en los talleres que doy es si os suena el IPCC. Bueno, a Cristina y Charo ya les hice alguna vez la pregunta, pero a Raquel y Pedro no sé si os suena. Si quieres, Golem, porque bueno, nosotros tenemos un pequeño juego que bueno, que está más orientado a un grupo más grande, pero de todas formas lo hemos preparado. Es un juego que se juega con el teléfono. ¿Tenéis el teléfono a mano, Pedro? Pedro, ¿tienes el móvil a mano? Raquel se va. Parece que se va por las montañas. No, no Bueno, tengo el teléfono a mano. pues bueno, Está cargando. entonces Se está cargando. no sé yo cómo podemos hacerlo. Bueno, Bueno, pues vamos a dejar a Segolén, si te parece, que nos siga contando, y de todas maneras... Mira, ya viene Raquel con su teléfono. Sí, como prefieras. Como somos pocos,
puedo hacer la pregunta así abierta como a Raquel y Pedro. O Yo creo si que quieres sí, hacer ¿no? Que pregunta, como podemos Abierta. hacemos. contestar Sí, en palabras. Contestar abierta. claro. Muy bien, pues muy bien, Pues lo hacemos perfecto. así. Ujú. Pues Raquel, entonces, ¿te ¿Nos suena lo del repites la IPCC? pregunta? ¿Qué es el IPCC? El IPCC. Ya lo habéis escuchado también, Pedro, No, porque si supongo quieres que no ayudar a tendrá nada Raquel. que ver con los índices del precios al consumo y al consumo. Precios al consumo. Una buena... Precio- a ver, buen intento. Pedro, tienes una... internacional de Change Me P. suena, pero no sé lo que es. Bueno, es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima. Es un grupo que depende de la ONU y que cada 5, 6, 7 años produce informes para contar un poco todo lo que se dice a nivel científico, para sintetizar lo que se dice por los científicos y las científicas sobre el tema del cambio climático. Y la cosa es que son informes de 5.000 páginas, así que bueno, no os hago la pregunta de si los habéis leído, no sé si no sabíais lo que era, pues tampoco lo habéis leído, ¿no? Bueno, ahora existen síntesis para líderes que son solo de 30 páginas, pero bueno, la idea es que estos informes se componen de información muy importante sobre lo que está pasando, sobre lo que podría pasar. Ya vemos en nuestro día a día ejemplos de qué podría ser un cambio climático. Por ejemplo, el verano pasado, o sea, ni siquiera, sin hablar de otros continentes, hablando de Europa, pues hemos tenido en el verano pasado récord de temperatura. Cerca de Córdoba hubo uno, hubo inundaciones en Alemania, en Bélgica, en muchos países. O sea, son cosas que vemos en nuestro día a día, pero que a veces no sabemos explicar. Y esos informes lo explican, pero de forma a lo mejor un poco complicada para, para nosotros y nosotras. Así que la idea del Moral del Clima es hacer divulgación científica de esos informes y hacerlo accesible a todo tipo de público. Así que, bueno, lo que proponemos es un taller. Bueno, primero, para contaros un poco de dónde viene eso, porque ya lo habéis notado o con mi nombre, Ségolène, o con mi acento, que soy francesa. Así que, bueno, la iniciativa viene de Francia, de un profesor que se llama Cédric Ringenbach, y que para dar a conocer justo esos informes del IPCC a sus alumnos, imprimo informes de gráficos de los informes. O sea, creo grupos en su clase y les dijo, pues, intentar entender por vosotros mismos las causas y consecuencias del cambio climático. Y se ha dado cuenta de que pues, han hablado muchísimo entre ellos, han interactuado y ha sido mucho mejor para el aprendizaje que solo darles, pues, leeros las 5.000 páginas, hacemos un cuestionario y ya está, ¿no? Y poco a poco ha desarrollado la metodología, lo ha aprobado con otros tipos de público y ha creado en 2018 la asociación que utiliza este juego del Moral del Clima. Así que para explicaros un poco qué es, pues son talleres de 3 horas para la versión para adultos que se hacen en grupo de 5 a 8 personas y que se componen de 4 partes. Una primera parte, construimos un mural con cartas, así que bueno, se llama el mural del clima, así que en algún momento tenemos un mural. Y la primera parte sería crear un mural de causas y consecuencias del cambio climático a partir de cartas, de 42 cartas que contienen cada una un concepto vinculado con el cambio climático. Por ejemplo, vamos a tener una carta emisiones de CO2, una carta agricultura, una carta deshielo de los glaciares. Y con varias cartas así, los participantes construyen un mural según las causas y consecuencias, que no es algo lineal, que al final hay muchas causas que crean muchas consecuencias o que están relacionadas, y la idea de la primera parte es entender qué está pasando, básicamente, cómo se relacionan todos los conceptos, que cuando pasa esto, pues un récord de temperatura, de ola de calor en Córdoba, de dónde viene esto, o la inundación en Alemania, pues cómo están relacionadas entre ellas. Y pues eso sería el propósito de la primera parte. Luego, a lo mejor haremos un ejemplo para que veáis un poco cómo sería esta parte. Y esta parte más de reflexión da paso a una parte más relajada de creatividad, donde pues los participantes, como es un mural, pues van a dibujar, van a buscar un título, van a enfatizar algunas relaciones, vamos a tener rotuladores, lápices para hacer algo un poco creativo. Y esta parte sería, o sea, más allá de la parte de hacer una obra de arte, porque dependiendo de los grupos lo consigo más o menos, es para empezar a
hablar de lo que acabamos de ver. La primera parte es muy de cerebro izquierdo, muy de reflexión, y la segunda parte es la de creatividad, que es mucho más corta, son unos 15-20 minutos, es para un poco poner palabras sobre lo que acabamos de ver. Y es muy importante porque ha sido una transición hacia una tercera parte, que es de emociones, de qué sentimos respecto a este tema de cambio climático, porque cada vez más, bueno, tú, Pedro, que ya eres profesor, o sea, escuchamos hablar de ecoansiedad, sobre todo con públicos más jóvenes, que es un poco pues eso, este agobio, esta ansiedad hacia el futuro que es con mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, a los alumnos, o sea, a todos, nos genera emociones este cambio climático y nos parece importante en los talleres dejar un espacio para hablar de ello, porque o sea, para enseñar un poco a los participantes que no estamos solos en ello y que podemos actuar. Y, por supuesto, esta tercera parte da paso a una parte de acciones. Una vez que hemos entendido lo que pasa con el cambio climático, que vemos un poco cómo nos sentimos respecto a eso, pues muchas veces la gente quiere actuar y hacer algo, y hablamos aquí de acciones individuales, acciones colectivas. Y cuando digo hablamos, son los participantes. Yo, como facilitadora, mi papel es hablar lo mínimo posible. Es muy basado en la inteligencia colectiva, de que los participantes hablen entre ellos, propongan ideas, y yo estoy aquí para acompañarles. Y eso sería pues el taller, para contaros un poco. Y voy a dejar de hablar porque estoy faltando. Yo Pero tengo una sí, pregunta. Has mencionado, sí, sí, me estáis oyendo. Has mencionado la palabra ecoansiedad. Es la primera vez que la escucho, pero la verdad es que, ¿cómo defines tú eso de la ecoansiedad? pues sería esto de ansiedad que siente uno respecto al tema del cambio climático, porque, bueno, que al final se puede extender a más cosas, pero es verdad que este tema de cambio climático vemos cosas, entendemos más o menos, y vemos que no está mejorando, ¿no? Y genera, pues puede generar un montón de emociones, puede generar miedo, Miedos. preocupación, puede generar también rabia. Hay algunos participantes que me dicen, pues yo, a ver, a mí, ¿cómo puede ser que estemos en esta situación y que nadie haga nada? O sea, puede generar también sorpresa, personas que, bueno, descubren una cosa, puede generar asco, puede generar los algunos que me dicen, pero ¿cómo hemos podido llegar a este punto? O sea, muchas preguntas, muchas cosas que se sienten respecto a eso, y por eso es importante hablarlo, porque creo que es un estudio del Huffington Post, bueno, que decía que justo que es un tema que creo que 1 de cada 2 personas siente, y que ahora, o sea, y que incluso entre los jóvenes 18-24 años, creo que llegamos casi a un 70 y pico %. Así que es algo muy presente y cada vez más, bueno, dependiendo de los países, dependiendo de las edades, pero sí que es algo que escuchamos mucho. Yo quería preguntarte, Segolén, respecto a precisamente a lo último que has aludido, a los segmentos de edad. Por ejemplo, en nuestro caso, yo lo comentaba al inicio de la conversación, que nosotros, bueno, pues aunque estamos, bueno, pues como en la segunda mitad de la vida, ¿no? Y tenemos otro planteamiento, hemos conocido diversas crisis energéticas, pero sí que prende la preocupación, sobre todo por el futuro, del clima, del que también va a depender en gran medida el futuro económico de nuestros hijos y nietos. La respuesta que tienes en función de los segmentos de edad que acuden a los talleres. O sea, ¿qué reacción, qué particularidades hay en la reacción? Pues eso, los talleres que son más dirigidos a infantiles, ¿qué es lo que vais detectando en vuestra experiencia? Es una muy buena pregunta. Bueno, primero, respecto a los tipos de públicos, son talleres que damos de diferentes formas. Los damos
abiertos al público de forma voluntaria. Y en estos talleres acuden pues gente que ya está convencida, un poco, sea que cual sea la edad, pero gente que ya sabe un poco del tema porque está dispuesta voluntariamente a ir a un taller de 3 horas para hablar de cambio climático, así que ya está un poco interesada. Pero luego damos también talleres en empresas, en escuelas, en organizaciones, y ahí pues son gente a quien proponemos el taller, pero que no saben ya de qué va a hablar y tal, y en estos talleres, pues bueno, en las escuelas son niños, en las empresas más adultos. A nivel de las reacciones según las edades, yo lo que he podido notar es que los jóvenes están, o sea, se nota que están cada vez más sensibilizados sobre estos temas. Y bueno, de edades o sea, hay un poco de todo cuando doy talleres abiertos al público o en empresa. Otra cosa también, creo que lo habíamos hablado también, es que a veces los mayores van a tener, pues justo lo que te queremos dejar un futuro mejor para nuestros niños. Y cuando estamos en la parte de acciones, o sea, muchas veces es, pues yo ya no puedo hacer nada, tenemos que sensibilizar a las generaciones que están llegando. Es como que no puedes hacer nada. Y a veces gente que además, por ejemplo, en una empresa o tal, van a tener puestos importantes, responsabilidades importantes, y yo mi respuesta es, o sea, hay que sensibilizar a la generación que está llegando, pero yo creo que a cada edad podemos hacer cosas y que no hay que decir, bueno, ya no es mi problema, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y lo dejo a las generaciones que están llegando. Así que, pues un poco eso, que los jóvenes se nota que sí, que están concienciados y, o sea, bueno, todos los públicos quieren actuar, pero es verdad que a veces eso, escucho esto de, pues va a ser el problema de las nuevas generaciones. Un poco. Así que un poco un discurso que intento, bueno, que intento matizar porque creo que eso, que a cada edad podemos hacer algo, y además eso, que lo que me dices, los mayores de 50 años, pues eso, muchas veces tenéis, pues, o sea, son personas que ya tienen muchos contactos, mucha experiencia, que pueden difundir el mensaje, que pueden tomar acciones que a lo mejor tienen más impacto que un más joven. O sea, así que yo creo que a todas las edades podemos hacer algo. Y con respecto, bueno, la estructura del juego, pues yo he tenido la fortuna de asistir a uno de los talleres. Está basada bueno, una de sus bazas principales es en parte la selección de imágenes, que evidentemente es una selección que lleva detrás una reflexión. ¿Crees tú que estemos bombardeados continuamente de imágenes catastrofistas te lleva a la insensibilización? ¿Os encontráis a veces en los talleres que alguien reacciona de una manera contraria al fin que se pretende, al fin de la sensibilización, a que el bombardeo de imágenes ya resulte excesivo? Claro, bueno, voy a hablar no solo con mis talleres, pero talleres que se han hecho por los, bueno, más de 15.000 facilitadores que somos ahora en el mundo. Y bueno, a veces eso, o sea, hay emociones muy diferentes. Hay unos, pues eso, ya ha pasado para algunos que alguien llore en un taller o al contrario se enfaden. O sea, dependiendo un poco de si son públicos que nunca han escuchado hablar del tema y lo descubren en el mismo momento, pues puede haber reacciones fuertes. Y lo a que te refieres, entiendo que sería más la parte de ignorar el problema o no querer hacer nada. Puede pasar también, o sea, bueno, las personas en este caso no van a ni siquiera entrar en el taller, bueno, excepto si es un poco obligado por la empresa, obligado por la escuela. Te doy un ejemplo muy concreto, que es una buena amiga mía que me ha dicho, pues Ségolène, yo al taller no lo quiero hacer, sé más o menos lo que me vas a decir y no quiero saberlo, y un poco de poner anteojos y bueno, tampoco quiero forzarla, o sea, me ha dicho esto, pues vale, creo que ya sabe un poco del problema, pero puede ser una reacción también de denial, ay, no sé cómo se diría esto en español, pero un poco eso de, ¿dices Cristina Bernal? Negación. Negación, sí, que no quiere saber, o sea, porque
pues eso, que si no sabes, pues no es su problema, un poco, y se puede entender, o sea que se respeta también la reacción, pero sí puede pasar. Yo creo que lo de negacionista total, porque aquí no es negación, o sea, ella, por ejemplo, en este caso sabe que hay algo, pero prefiere saber lo mínimo. Y bueno, gente negacionista hay, eso todavía, pero cada vez más tenemos gente, o sea, menos negacionistas y más personas de un poco súper optimistas, pues de todas formas, no sé, por ejemplo, la tecnología nos va a salvar o eso nos va a salvar o buscaremos una solución cuando estaremos con el problema, que puede pasar, no digo que no es así, pero o sea, es otra forma de negacionismo, quiero decir, que es de ya encontraremos la solución cuando estaremos o sea, frente al problema. Y es una reacción que veo cada vez más, menos negacionistas y más este tipo de reacciones. Muy interesante. Yo no sé si, claro, como estos mensajes que se dan tienen tanta influencia en la gente, a un nivel personal, íntimo, digamos, yo no sé si de alguna forma se ha estudiado cómo modular esos mensajes, porque lo malo es que aquí hay un problema, pero te están diciendo, hay este problema y lo has creado tú, ¿sabes? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, la guerra que hay ahora. Pues hay un problema, todo el mundo nos enfadamos, nos ponemos tristes, pero bueno, tú no has hecho nada. Pero lo malo es que aquí hay un problema y nosotros hemos hecho algo. Entonces, ¿se estudia algún modo de modular esos mensajes para que la gente, por ejemplo, no tenga esas reacciones? ¿O aquí es mejor darse de bruces con la realidad y que cada uno tire para adelante como vea? Pues claro, hay un tema de comunicación y por eso, por ejemplo, desde el Mural del Clima, nuestro objetivo es que la gente entienda, o sea, es explicar un poco lo que está pasando. Luego, lo de la comunicación, pues es verdad que hay un poco dos equipos. Hay el equipo de vamos a bombardear mensajes muy negativos pero eso puede generar rechazo por parte de la gente porque, bueno, ya está, y me vas a hablar de algo del que no quiero escuchar y tal. Y hay gente que al contrario, pues eso, está haciendo divulgación científica, está explicando, está también intentando pasar algunos mensajes positivos vinculados con eso. Por ejemplo, no sé si os suena Javier Peña, que hace los videos Hope y que ahora bueno, está haciendo muchas cosas de comunicación y justo un poco con este objetivo de comunicar de que hay soluciones, no solo comunicar el problema, pero comunicar también de que hay soluciones, que estamos a tiempo, que podemos hacer cosas, que ya hay soluciones que existen y yo creo que es un poco más la idea porque... Y por eso el taller tiene diferentes partes. La primera parte es un poco la toma de conciencia, que aquí sí pueden ser mensajes un poco difíciles, pero al final es ciencia, o sea que no estamos inventando, no estamos diciendo estos mensajes con el objetivo de molestar a la gente, es lo que está pasando, pero por eso insistimos para tener otras partes de emociones, de acciones, porque hay soluciones y preferimos enfocar el mensaje a podemos hacer cosas que, vale, pues estamos mal, punto, y ya está. Así que, pues yo creo que hay un desafío de comunicación muy importante sobre este tema. No de disminuir los mensajes, pero de también comunicar que hay soluciones, que se están haciendo cosas bien y que actuando juntos podemos solucionar el problema. Por curiosidad, ¿hacéis algún tipo de seguimiento respecto de las actividades que puedan llevar a cabo alguno de los colectivos que asisten a los talleres? Bueno, pues si emprenden algún tipo de acción local. ¿En ese aspecto tenéis algún tipo de vinculación con algún grupo que ha asistido a la actividad, a los talleres? Pues desde la asociación, bueno, el propósito de los facilitadores es la sensibilización y dar los talleres, así que bueno, y por supuesto estamos en contacto. Por ejemplo, la semana pasada estaba en la Universidad de Loyola, en Sevilla, y estaba dando el taller a un grupo y ahora pues van a proponerlo a más alumnos. Bueno, esta parte de difundir un poco el mensaje sí que seguimos. Y luego la parte más de acciones o de cosas que van a implementar los grupos. Yo aquí pues
no es mi expertise, así que muchas veces intento hablar de recursos. Por ejemplo, pues, lo has visto tú, cuando hacemos el taller, luego enviamos un correo a los participantes con más recursos, con ideas de iniciativas que ya existen en España, por ejemplo, con pues, cómo calcular tu huella de carbono como tal, y con esto pues, damos pistas para que las personas continúen. Te doy otro ejemplo. Con Orange hemos hecho el taller también y hablamos un poco de pues, cómo hacer las acciones, cómo seguir las acciones, y les hablé de una startup en España que se llama The Good Goal, os voy a poner por el chat también, que es una app que pretende pues, mejorar, o sea, ayudarte a mejorar tus hábitos sostenibles, y que, pues eso, tú tomas una acción, puedes medir la huella de carbono que estás ahorrando, los recursos hídricos que estás ahorrando, y eso para acompañarte a hacer cambios. Esos son ejemplos de cosas después del taller que se pueden hacer. También a nivel de una empresa, pues hay toda la parte de medir la huella de carbono de la empresa y de los proveedores. Bueno, y ahí también tengo contactos con startups o con personas que ya hacen eso, pero no es mi expertise personal. Pues, Yo bueno, quería- Raquel tiene... Sí, Sí, no, yo quería preguntarle una cosa. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Quería comentarte un tema, ¿no? Y no es que quiera ser crítica, ¿eh? Porque es una cosa, de verdad, que no tengo yo conocimientos al respecto, ¿no? Pero sí quiero conocer cuál es tu opinión al respecto, porque muchas veces cuando hablamos de cambio climático en ambientes, por supuesto, de no expertos, ¿no? Sino pues, de gente de andar por la calle, claro, siempre se queda en la memoria, decimos, a ver, cambios climáticos han existido desde que el mundo se creó. Entonces, evidentemente, en aquella época todavía el hombre no estaba, no podía medir. Han empezado a medir en los últimos, no tengo ni idea cuántos años llevamos midiendo, pero imagino que menos de 100 años. 100 años a nivel de lo que es la evolución de la Tierra es menos de un segundo, con lo cual estamos midiendo lo que ha pasado en la Tierra en un segundo y estamos diciendo que nos estamos cargando el planeta. Yo sinceramente creo que el planeta es mucho más inteligente que nosotros y no nos lo vamos a cargar en la vida. Entonces, ¿hasta qué punto realmente, o sea, es cierto, o sea, el hecho de que hayamos sobrepoblado la Tierra, el ser humano, de la manera que lo ha hecho, a la velocidad tan grande que ha hecho, ha roto todo tipo de equilibrios, está claro, o sea, ahí no me tienes, yo creo que eso lo entendemos todos. Bueno, la Tierra está reaccionando para volver a encontrar el equilibrio. Dejémosla, con independencia de que también reduzcamos nuestros hábitos, pero realmente el cambio de nuestros hábitos va a ser lo suficientemente potente o efectivo como para que interrumpamos la búsqueda que está haciendo la Tierra de su nuevo equilibrio. Muchas gracias, Raquel, por las preguntas. Y yo aquí veo dos cosas. Pues la primera que me dices de que cambios siempre ha habido, que por ejemplo, pues olas de calor ya hemos tenido en el pasado antes de que o sea, antes de que existiésemos nosotros, o bueno, eso sí, y cuando hablamos de cambio climático, o sea, bueno, va a afectar al planeta, pero lo que dices tú, que el planeta encontrará la forma de vivir de alguna forma, o sea, va a cambiar, va a evolucionar, pero no va a explotar por nosotros, no por cambio climático. Luego, lo que sí estamos, o sea, estamos dañando a la especie humana, al final es más el porvenir de los seres humanos y bueno, de muchas especies a nivel de biodiversidad terrestre y marina, pero la tierra y todo creo que va a seguir existiendo con lo que estamos haciendo. Te estaba buscando una imagen, a ver si la tengo aquí. A ver si llego a compartir la pantalla. Podéis ver mi pantalla, ¿no? sí. Bueno, pues eso es enseñar un poco lo que cuando hablamos de evolución de 1 grado, 2 grados, 5 grados, ¿de qué estamos hablando? Porque me dices eso, que hubo muchos cambios, pero por ejemplo, lo que estamos diciendo es que
entre hoy y la última era glaciar, que era como entre 10.000 y 20.000 años antes, hemos aumentado de 5 grados. Solo 5 grados. A veces imaginamos que son 50 grados o algo. No, solo hay 5 grados. Y con 5 grados ya vemos que la vegetación, el paisaje, todo es muy diferente. Y la biodiversidad, por supuesto, o sea, las especies y los animales y las plantas que están, pues son muy diferentes. Y no sé si se ve en mi pantalla, pero hay un poco eso de, con más, lo que se estima ahora es que desde la era preindustrial hasta 2050, que en 200 siglos, vamos a aumentar de entre 2 grados y 5 grados, según un poco cómo vamos a actuar. Y si con 5 grados pasamos de esto de hace 20.000 años a hoy, pues hacer eso en 200 años, al final estamos acelerando los fenómenos que están pasando. O sea que va a cambiar el planeta a lo mejor más con esos 5 grados, pero la pregunta es la adaptación, ¿cómo vamos a adaptarnos? Porque hablamos, por ejemplo, de fenómenos de sumersión, de sumersiones de islas o de zonas costeras. Pues, ¿cómo nos adaptamos a esto? ¿Cómo nos adaptamos a tener a lo mejor más olas de calor o más lluvias? Y bueno, no es tanto que no existía antes, es cómo podemos adaptarnos porque o sea, se está acelerando. Es un poco el tema. No sé si contesto tu pregunta. Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. O sea, mi duda, o sea, yo que posiblemente sea como muy drástica en este tema, ¿no? Y lo que creo que lo que ha ocurrido es que la Tierra no es capaz de soportar a tanto humano encima de ella. Y sobramos un porcentaje de la población. Está claro, o sea, yo ya sé que es muy drástico, ¿no? Pero sinceramente creo que el planeta, pues no le quedará más remedio que ir buscando el equilibrio, ¿no? Lo mismo que en su momento tuvo que hacer desaparecer a los dinosaurios de la Tierra, pues porque no era capaz de poder mantener a esa especie en el planeta por lo grandes o por lo que fueran, no soy experta en el tema, pues es que a lo mejor también lo que está pasando es que hemos sobrepoblado la Tierra y además de una manera muy local. Porque además si los hubiéramos poblado de manera más o menos uniforme, a lo mejor, pues bueno, pues estaríamos un poquito, habríamos impactado menos, ¿no? Pero como la hemos sobrepoblado de forma muy local, pues estamos teniendo esos problemas, ¿no? Lo cual no quiero decir que no estoy de acuerdo, al contrario, o sea, yo soy totalmente defensora de las acciones para prevenir el cambio climático, o bueno, el tema del tanto. Ahora, como ciudadana de a pie, yo prevengo siempre y cuando no me incomode, que yo creo que es el problema que tenemos. O sea, si resulta que para lo típico del transporte, ¿no? Y de la movilidad, si yo para ir al trabajo necesito 1 hora y media de transporte público, pero sin embargo si voy en coche son 25 minutos, pues lo siento mucho por el planeta, pero mi tiempo... Claro, y es algo que tratamos en la parte de acciones, que hay acciones individuales, pero que hay acciones colectivas y hay cosas que, pues eso, con la sociedad en la que vivimos, con nuestras situaciones individuales, pues no podemos solucionar todo. Yo te doy un ejemplo, mi familia está en las afueras de París, yo quiero volver a Francia de vez en cuando, y bueno, una solución es el avión. Ahora intento reducir y, por ejemplo, para Navidad volví en bus, pero son 24 horas. Y, o sea, bueno, eso es que el tren era 6 veces más caro que el bus. Y la solución sería pues que el tren sea más accesible o sea, y eso no, o sea, te voy a decir, no depende de mí, pero al final depende de individuos, así que si somos suficientemente personas los que quieren decir, pues queremos trenes más baratos o queremos transportes en públicos más eficientes, pues puede cambiar las cosas y tener efecto. Pero entiendo también eso, que hay la realidad del día a día y por eso sobre temas de cambio climático lo que hacemos nosotros es que decimos, pues, de manera objetiva, eso es lo que está pasando, lo que podría pasar. Luego son decisiones políticas, o sea, políticas, digo, no políticas de solo al Estado, pero políticas de, pues, cada uno tiene que tomar sus decisiones y a nivel más alto, pues, también. Sí, yo es que creo que es un tema, es importante aquí el tema político, porque realmente
y lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? A la sociedad solamente se nos mueve de forma masiva cuando hay una ley detrás. Nos cuesta, nos cuesta. Entonces, hasta que no nos han confinado, no hemos podido parar la reproducción del bicho. Bien, no sé qué, nos tenían que obligar a ponernos las mascarillas, porque de forma voluntaria, pues ya sabemos, y yo la primera, que voy buscando más la comodidad que el posible riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en el cual, que por supuesto, hay que reducir el consumo de plásticos, hay que reducir el consumo de CO2, hay que tratar en la medida de lo posible. Pero cuando yo, por ejemplo, hace poco, ¿no? Hablando con una compañera, me enteré, ¿no? Que Inditex, ¿no? Empresa textil, que todos los años quema toneladas de prendas que no han llegado ni siquiera a salir al mercado, por comercios y por políticas tipo Primark y todos estos tiendas de ropa tan barata, ¿no? Que entonces, claro, producen, venden un porcentaje y el otro porcentaje les cuesta más trabajo almacenarlo o donarlo o llevarlo a países más necesitados, y lo que hacen es que lo incineran, ¿no? Entonces dices, Dios mío, o sea, ahí es donde hay chicha. No el que yo coja el autobús público en vez del mi coche particular, ¿no? No sé. Es un tema muy complicado. Yo la verdad que entiendo que es un tema muy complicado y bueno, pues con muchos poderes económicos asociados, ¿no? Bueno, es un tema que muchas veces tenemos en los talleres de, pues, si es el Estado, si son las empresas, si son los individuos, y hay lo que llamamos el triángulo de la inacción, de un poco cada uno, bueno, es la culpa del otro, que tampoco es la idea. Yo siempre lo que contesto es que, o sea, que tenemos que tener acciones colectivas de empresas, de Estado, eso seguro, pero yo creo que los cambios, o sea, cuando vemos un poco la historia, han salido de los individuos, y si los individuos cambian, pues poco a poco, o sea, las empresas tienen que adaptarse porque si no, no venden, los estados tienen que adaptarse porque si no, no votamos por los Claro, gobiernos. sí. Y se nota, por ejemplo, pues eso, pues un Zara, si boicotamos a un Inditex porque sabemos que hacen esto y decidimos dejar de comprar hasta que tomen medidas más sostenibles, si uno lo hace no pasa nada, pero si hay mucha gente, pues les impacta y van a querer cambiar, y es un poco lo que vemos en muchos países sobre, bueno, temas de alimentación, sobre temas de moda, están haciendo muchas iniciativas también más sostenibles, y las empresas también quieren inspirarse de ellas. Yo trabajo, pues eso, además del mural del clima, soy coordinadora de proyectos y trabajo mucho con startups, y vemos eso, que al final las empresas quieren inspirarse un poco de las startups que están buscando soluciones de sostenibilidad más sostenibles, y están buscando ir o sea, a nivel estratégico también les interesa saber más de esos temas. Es que es perverso, porque yo esto lo comentaba el otro día, o sea, la mejor forma de reusar es no consumir. O sea, es, por ejemplo, en el tema de la ropa. Claro. O sea, si tenemos de ropa suficiente en el armario, sobre todo en el círculo de cincuentopía, vamos a dejar en herencia. O sea, somos incapaces de desgastar la ropa que tenemos en el armario. Y de muebles, y de libros, y de cosas. O sea, realmente ya no necesitamos más. Cuando yo comento esto, dicen, entonces, ¿qué haces? ¿Te cargas el comercio? Porque claro, si todos ahora mismo empezáramos a decir, no, lo que tenemos que hacer ahora mismo es no consumir. No consumir por consumir, sino, oye, pues si tenemos ropa ya no hace falta que nos compremos ropa. Que este año viene de moda el naranja, pues yo sigo con mi amarillo del año pasado. Y si empezamos de forma masiva a hacer eso, que sería una de las medidas que irían en ayuda al cambio, te cargas la economía. Entonces, claro, dicen, no, hombre, hay que consumir, porque claro, las fábricas, entonces, es un poco lo perverso, ¿no? Es decir, es que lo mejor para ayudar al cambio climático se carga la economía. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Cargarte la economía para que no suba la temperatura a 1 grado? O sea, ¿dónde está ese equilibrio? Y yo creo que eso debe ser lo perverso, ¿no? Lo difícil de a nivel, digamos, político defender, ¿no? No sé.
Se entiende porque eso, estamos en un sistema en el que, pues eso, creamos nuevas necesidades, tenemos que comprar y eso es lo que genera empleos. Pues la primera cosa que quiero decirte sobre este tema, yo creo que también la economía de reutilizar, alquilar, tal, también puede generar negocios. O sea, imaginamos que si dejamos de crear nuevos productos, cargamos empleos, pero hay toda una economía de, pues eso, de reutilizar, no sé, por ejemplo, una app ahora, Vinted, sobre temas de moda para vender y tal, pues eso crea empleos de alguna forma. O eso, alquilar de ropa, alquilar de objetos, comprar de segunda mano, también se puede hacer. Yo, por ejemplo, en el tema de uso de edificios, eso que ahora estamos, pues no es construir nuevas cosas siempre, sino intentar renovar las cosas que ya tenemos para que, pues eso, para que entre menos calor o que entre menos frío. Y eso, o sea, bueno, de alguna forma puede crear empleos también, puede ser compatible con la economía en la que estamos. Luego el tema o sea, se escucha cada vez más hablar de descrecimiento y a lo mejor eso al que te refieres, que también, o sea, hay algunos objetivos para alcanzar los objetivos que nos damos durante las COP, los cumbres justo sobre el clima, los cumbres mundiales. Sí que, o sea, no es solo revisar lo que dices de no tomar el bus o tomar el bus. Va mucho más allá y es también que hay que repensar todo el sistema económico en el que estamos y por eso lo que dices, Miriam, que es un tema político porque no es solo de cada individuo de voy a cambiar mi hábito, sino de como sociedad, cómo podemos compaginar el tema económico, el tema medioambiental y el tema social que no hemos mencionado, pero que también, o sea, justo en el último informe, la última parte del informe que salió del IPCC hace menos de un mes, dijeron eso, que al final no hay lucha contra el cambio climático sin justicia social, porque vemos que no vamos a estar impactados todos de la misma forma y que no va a ser, pues yo emito más emisiones, me van a impactar más. Y hay que repensar un modelo que puede integrar las tres variables, no solo la parte económica, sino también la parte social y la parte medioambiental. Y perdonad con lo que estabais comentando, yo áreas de la economía que, por ejemplo, en el caso de España son fundamentales, como es el turismo, y se ha acuñado el término turismo sostenible. Y la verdad es que si meditas sobre ello, si reflexionas sobre ese concepto, como un poco al hilo de lo que estabais hablando ahora, Raquel y tú, el turismo no puede ser, es difícilmente sostenible, porque implica, hablando del turismo tal y como lo veníamos concibiendo antes de la pandemia, mi duda, yo no soy una experta, pero mi duda es si se va a mantener el mismo modelo de turismo masivo, de un turismo concentrado en unos meses. Pongo ese ejemplo, que nuestro país tiene una dependencia muy grande económicamente, pues te queda ese triángulo que tú acabas de mencionar, esa reflexión que se recoge en el informe, ¿cómo lo concilias? Pues es complicado. Y por otro lado, el que haya, bueno, pues todo el litoral costero, sobre todo el litoral mediterráneo, con las predicciones del aumento de la temperatura, pues es que van a desaparecer negocios relacionados con el turismo, pero por centenares. Entonces, son decisiones incómodas, pero están ahí. Efectivamente, es que, bueno, pues el hecho de que también el turismo, las postrimerías del siglo XX se convirtió en turismo de masas, dejó de ser algo que estaba al alcance de una minoría, pues el que se abarataran, el que se subvencionaran las compañías aéreas de bandera,
para fomentar los desplazamientos hasta que los gobiernos no subvencionaron los desplazamientos por avión, pues no hubo estos, un poco al hilo de también lo que comentabas tú, ¿no? Del viaje a París de las Navidades. Y es difícil acometer y cambiar bueno, pues también las decisiones de compra. El que pues también a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra, realmente el que, bueno, pues que se estimulara el consumo para dinamizar una economía que había quedado tan maltrecha, pues fue una solución, pero en esa solución estaba la trampa. Porque, por ejemplo, lo que comentabas tú, Raquel, respecto a Zara, bueno, pues nosotras por edad, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues los criterios, bueno, o las decisiones de compra que se tenían, pues, por ejemplo, con respecto a la indumentaria. La decisión de compra era hacerte un traje, pero un traje que te fuera a durar y que resistiera, pues, por ejemplo, los cambios de peso, los cambios, bueno, pues porque podías sacarme, y ahora eso es impensable, ni por calidad de tejidos, ni por calidad de confección. Nada. Bueno, antes había dos colecciones, por ejemplo, incluso las propias firmas de alta costura, y ahora es que salen colecciones, pues, bueno, en firmas como Cada Zara. semana. Pues sí, y es difícil también sustraerse a ese bombardeo, decir, bueno, pues yo también yo me quiero comprar lo último que ha salido, pues porque, bueno, pues también un poco en la edad, ¿no? En que ahora me veo pues con ganas de, no sé, es que son cambios culturales que no hemos sido conscientes de cómo se han ido instalando en nuestra civilización, y claro, el dar marcha atrás Hombre, a mí, por ejemplo, lo que tú acabas de comentar, el que gente de tu edad, pues y a mí yo creo que es, bueno, a mí me parece muy importante que el consumidor o la democratización, por ejemplo, a través de redes sociales que tienen bueno y malo, pues que sea una manera que tiene el consumidor de influir. Porque si yo decido o llega a mis oídos que hay una compañía que tiene un excedente de producción y toma una decisión como la que nos ha comentado Raquel, yo la verdad es que me he quedado impactada. Pues a lo mejor pienso, y si tengo una alternativa, que para mí en ese aspecto pues es más beneficiosa, pues voy a optar por otra firma, o a lo mejor me voy a plantear lo mismo que dice Raquel. Bueno, pues voy a cambiar y voy a tomar otras, pues bueno, pues a lo mejor ¿qué es estar a la moda? Bueno, pues esas reflexiones, pues incorporarlas a nuestro día a día, pero la verdad es que es complicado, bueno, pues porque antes los ciclos de los gobiernos son de 4 años, y 4 años, pues si antes decía Raquel lo de que de cómo nos medimos en los años de evolución, pues 4 años no son nada a la hora de cambiar comportamientos, pero bueno, no sé cómo No, yo lo único es... Yo solo quiero aquí hacer un inciso. Quedan 5 por un minutos. poco que, bueno, tenemos 2 participantes que no han hecho ninguna pregunta, Pedro, Ascensión y Pedro y Ascensión, no sé si quieren preguntar algo. Pueden levantar la mano aquí en esto del Zoom, o pueden o hacerlo así. No sé si tienen algún otro comentario. Bueno, Pedro, lo que se ha dicho es bastante, vemos la cara ahora. bastante bueno, ¿no? Bastante certero, es
problema que tiene muchos lados y es difícil de solucionar, ¿no? Yo creo que la clave está en el progreso, en hacer medios de producción, ¿no? Pues cada vez más eficaces, ¿no? Porque desde que te levantas, ¿no? Desde que empieces el día estás, digamos, contaminando. A ver quién es el majo que se ducha con agua fría. A ver quién es el majo que va a casa, al trabajo corriendo o andando, ¿no? O en transporte público, que tarde más y tenga que levantarse un poco antes, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la solución está en medios de transporte o medios de producción que no contaminen, ¿no? Más eficaces para que todos, bueno, pues podamos hacer lo que queremos hacer. En fin, creo que todo lo que se ha comentado aquí es bastante certero y es un tema difícil, ¿no? Difícil. Me da la impresión que se ha aludido un poco, Raquel, a lo mejor al hablar de la Tierra, a esa teoría que no sé exactamente qué consiste, que la teoría Gaia, ¿no? En el que la Tierra, bueno, pues por muy mal que nos portemos los humanos, pues la naturaleza sabrá salir por algún lado, ¿no? Hay una teoría que ya digo que es importante, ¿no? Debe ser, no la conozco bien, pero también es, pero que va sobre un poco sobre eso, ¿no? Y es muy interdisciplinar, o sea, comprende muchas cosas, como no es el cambio climático. El cambio climático es muy difícil o el clima en general es muy difícil de predecir. Si ahora es más fácil es por los grandes ordenadores que hay, con la gran potencia de cálculo que tienen. Bueno, quiero resumir, ¿no? Que todo lo que se ha dicho aquí es bastante bueno, bastante certero, y que yo creo que el camino está el sentido está en la creatividad, ¿no? Como dirían algunos, en proponer soluciones, ¿no? Y medios de trabajo pues muy eficaces, muy revolucionarios, para que, bueno, porque cada año que pasa consumimos más energía. Nos dicen que ahorremos energía, pero si tú vas a las estadísticas, cada sociedad, cada nación, cada ciudad, las grandes ciudades, cada año que pasa ha consumido más energía que el año anterior, ¿no? Entonces no va a haber más remedio que poner centrales nucleares. Ascensión, que nos está viendo, oyendo, no sé si tiene algún comentario para nosotros. Hola, Ascensión, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. A ver, yo es verdad que he llegado un poquito tarde y bueno, pues el tema efectivamente me parece muy interesante. Creo que estoy un poco de acuerdo también con Raquel, o me ha parecido entender en que yo algunas veces tengo la duda de si el planeta sigue su propia evolución o realmente nos lo estamos cargando. Yo tengo esa duda, porque a veces hagamos lo que hagamos, parece ser que algo va a seguir llevando su evolución. Yo desde luego efectivamente tampoco, o sea, estoy a favor de todo lo que sean iniciativas políticas, llamémoslos como sea, para que, bueno, pues la Tierra pues siga teniendo sus niveles, a todos los niveles pues positivos. Yo, por ejemplo, un tema que me preocupa mucho, a mí un tema que me preocupa mucho es el tema ya no solamente de la calidad del aire o de la temperatura, a mí un tema que me preocupa mucho es el tema del agua. Entonces, para mí el tema del agua, yo incluso le tengo manía, o sea, creo que ya me estoy volviendo obsesiva del agua. O sea, hasta el punto de que yo el agua que utilizo en mi casa, a toda el agua que uso le doy dos usos. Yo el agua de la ducha no la tiro, me las ingenio para no tirarla. La uso a lo mejor para tirar por el inodoro, para limpiar el inodoro o para lo que sea, pero yo casi todas las, no todas evidentemente, pero es que hay veces incluso que el agua de enjuagar la ropa, o sea, de lo que es la lavadora del último enjuague, tampoco la tiro. O sea, es que la uso para fregar a lo mejor otras cosas, los suelos. O sea, para mí el tema del agua, el que tengamos en casa 5 grifos echando agua sin parar, creo que va a ser una ruina de aquí a 50 años. Sí. Creo que de aquí a 50 años, 5 grifos en una casa mínimo es una ruina. Ascensión, tú desde luego ahí sí que has puesto un gran tema y muy loable lo que haces. Sí.
Muchísimas Para gracias, chicos. contestar a Shenxian muy rápidamente, o sea, bueno, sobre todo el tema del agua, yo creo que en efecto hay muchas cosas que decir y, o sea, el cambio climático es, bueno, os invito a echar un vistazo a lo que se llama la economía del donut, de la rosquilla, creo que sería, que es Economía un poco circular. que habla de los límites del planeta, y el tema del agua es un tema súper importante también. Para contestar lo que dices de si el humano tiene un impacto o no sobre lo que está pasando, sí. O sea, los informes del IPCC, bueno, lo expliqué al principio de la charla, ¿no? Este grupo intergubernamental de expertos que depende de la ONU y que explica, sintetiza lo que se dice a nivel científico ahora, o sea, sobre lo que está pasando, lo que va a pasar. Sí que ahora están seguros que lo que está pasando es por responsabilidad de la actividad humana, y en particular de los últimos siglos. O sea, no desde el principio, pero o sea, acelerando a partir del momento en el que hemos utilizado cada vez más combustibles fósiles y, bueno, eso bueno, lo podéis descubrir en el taller que os comenté en el principio del moral del clima, pero sí que hay, o sea, es demostrado por los científicos que hay un efecto de los seres humanos sobre lo que está pasando ahora, y, o sea, ¿y por qué se está acelerando o por qué está pasando más veces o de forma más potente? A ver, Segolén, perdona, es que fíjate que nos hemos entrado en hablar todo el mundo compartiendo, porque había previsto que Segolén nos mostrara un poquito cómo era esto. Creo que ya no va a ser posible y creo que Ascensión quiere hablar un poco, la vamos a dejar hablar un poquito, pero lo que sí que siempre a los asistentes les damos algo, les facilitamos algo. Entonces, Segolén nos tendrá que comunicar a Charo y a mí, pues qué quiere dar, pues bien, o bien alguna indicación, algún contenido extra, para que los asistentes, esto se da solo a los asistentes, para que los asistentes puedan profundizar un poco más en estas cuestiones, ¿no? Segolén, daremos este tipo de material. Exacto, sí, lo que comentamos, daros un poco más de recursos para profundizar en el tema y conocer también soluciones concretas del día a día, ¿no? Vale, y Ascensión creo que quería hacer un pequeño comentario y yo creo sí, que nos vamos a despedir. bueno, pues entonces seré muy breve. Sí, solamente decir que efectivamente un poco el apunte que me ha hecho Segolén de que la actividad humana está contribuyendo, sí, no me cabe duda. Pero no solamente es la actividad humana, es un poco también lo que habéis comentado en general, de que creo que la industria, la forma de consumir de los últimos 30 años, creo que la industria está colaborando a niveles masivos mucho más que lo que pueda ser a nivel a lo mejor individual. Pero es que eso, yo creo que cambiar la industria es cambiar nuestra forma de vida. Entonces, eso es muy complicado, creo que eso es muy complicado, porque el que se queme, como ha apuntado Raquel, un dato importante, el que se queme mercancía porque sobra, efectivamente, que no le dan otro uso, posiblemente es porque las cadenas de producción tienen que ser grandes para que se mantengan. Tiene que haber 200 personas trabajando para que una cadena de producción se mantenga. Entonces, al final se produce más porque las cadenas son grandes y lo grande es lo que se mantiene. Entonces, creo que habría que cambiar nuestra forma de vida radicalmente de los últimos 50 años. Entonces, es muy complicado, creo que es muy complicado. Fíjate, yo ahí digo que es complicado con nosotros en la foto, pero con las nuevas generaciones en la foto no va a ser tan complicado porque ellos piensan de otra manera. Nuestros hijos, o al menos mi hija, ya piensa de otra manera. Entonces sí, efectivamente, si fuéramos los mismos individuos estáticos y los que estuvieran a partir de ahora fueran exactamente una copia de nosotros, tienes toda la razón, Ascensión, esto no habría quien lo cambiase, pero mi gran esperanza es que los jóvenes ya no piensan como nosotros, o al menos un porcentaje amplio de los jóvenes. Me he enrollado y yo quería ir cortando esto. Ya, es que sí, es complicado. Es complicado. Es que yo creo que la única solución es vivir como vivían nuestros abuelos y ya está. Un poco como ellos. Y ya no digo más. No, sí, yo os agradezco mucho. Hemos puesto un límite de 1 hora porque, bueno, supongo que de 8 a 9 a las 9 la gente tiene que cenar o que hacer algo o otras cosas que habrá quedado. Pero yo estoy muy agradecida porque al final esto iba a ser un poco más lúdico y tal,
pero nos hemos puesto a hablar de lo que nos preocupa y no sé, Segolén y Charo, ¿qué os ha parecido esta sesión? Pues yo le cedo la palabra a Segolén. Segolén, ¿qué te ha parecido? Que al final no has podido mostrar las cosas, pero todo el mundo ha participado, más o menos. Sí, sí, por mí, encantada. Y a mí, bueno, hablo de este tema todos los días y bueno, eso que es muy interesante hablar siempre con diferentes personas, con diferentes opiniones, con diferentes conocimientos también. Yo lo que digo siempre en los talleres que, bueno, los participantes aprenden, por supuesto, pero yo también, porque siempre hay uno que tiene un ejemplo muy específico, que sabe algo más, o sea, y es súper interesante de compartir, así que pues muchas gracias por la invitación, por mí ha sido un placer. Y eso, que os he dejado mi contacto por el chat, así que cualquier pregunta, de todas formas, Cristina y Charo os van a enviar más recursos y si queréis, si tenéis más dudas o queréis hablar de un tema en particular, pues aquí estoy. Muy Muchas bien, gracias. y esto se ha estado grabando y saldrá, yo lo pondré en las redes sociales y Cincuentopía lo subirá a su canal de YouTube de Cincuentopía. Así que podréis veros aquí en directo. Os agradezco muchísimo, bueno, en directo no, en diferido, pero que os veréis. Os agradezco muchísimo, muchísimo que hayáis venido, que hayáis dedicado una hora de un domingo a nosotros. ¿Verdad, Charo? Nos anima a proponernos otro. Venga. Por supuesto, a la cita no vamos a faltar en el último domingo de cada mes. Yo quería agradecerle a Segolén la presencia hoy en la reunión y también, bueno, pues darle la enhorabuena como facilitadora y como representante del mural del clima en España y además yo he tenido la fortuna de hacer uno de los talleres y francamente os lo recomiendo porque fijaos en bueno, pues en esta hora cómo nos ha hecho reflexionar sobre cuestiones tan vitales, pues imaginaos 3 horas con una visión periférica y concentrada a la vez sobre todas las implicaciones que tienen, es francamente interesante. O sea que yo por mi parte, bueno, pues además del agradecimiento, recomendaros que hagáis un taller porque va a complementar la conversación que hoy aquí hemos tenido, que para mí ha sido muy interesante. Muchas gracias. Y Charo, como despedida, yo creo que unas palabritas sobre lo que es Cincuentopía y a qué se dedica la plataforma de Cincuentopía. Vamos, Charo, cuéntanos. Pues bueno, Cincuentopía es una iniciativa que ya tiene unos cuantos años y que, bueno, que su fin primordial es reflexionar sobre el hecho del envejecimiento en un entorno muy novedoso respecto al envejecimiento que tuvieron, por ejemplo, nuestros padres, sin ir más lejos. Y lo que tratamos es de, bueno, pues de interesarnos por el mundo el que nos está tocando vivir. Le dedicamos una especial atención al arte, porque pensamos, bueno, pues que en las horas de soledad que va a traer el hecho de envejecer, pues nos va a ayudar a llenar y a entendernos mejor a nosotros mismos. Y bueno, y lo que buscamos sobre todo es generar red, bueno, que estemos todos en contacto, que compartamos experiencias y que además, bueno, pues la tecnología a la que hemos llegado un poquito tarde, pero que a la que nos hemos subido con pasión, pues nos está permitiendo esto, el tener encuentros como este y encuentros que vendrán. Yo os animo a que os visitéis cincuentopía.com y que, bueno, y que todos los días hay un contenido nuevo de generación propia y que espero que os sea de interés, como la charla de hoy. Un placer. Muy bien, pues con esto y agradeciendo otra vez a Segolén su brillantez y su sabiduría y su generosidad y a todos los asistentes por haber venido, nos despedimos hasta finales del mes de abril, a ver qué se nos ocurre. Adiós a todos, muchas gracias. Adiós. Adiós, hasta la próxima.